Hola, 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 queridos amigos. Bienvenidos de nuevo a mi canal Argenis Videos 1. Les habla Argenis, como siempre en todos estos bellos videos. Les presento un adelanto de lo que verán más adelante. Me recorro la calle 8, la calle 9 y la carrera 24 como una especie de U que hice. Señores, para traerles lo más bonito de esta zona, en un día que durante la madrugada cayó un palo de agua bien bueno. Barquisimeto, aquí verán la UCLA, verán Chocolate, verán el anterior Banco La Guaira, muchos sitios interesantes. Espero que les guste el video porque se hizo con mucho cariño. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Estoy por acá por la farmacia La Fundación y esta panadería, mi bella Madonna. Estaré recorriendo la calle 8, calle 9 y carrera 24 y les mostraré toda esta zona. El día está nubladísimo, hoy es 14 de junio del 2024, son las 10 de la mañana, naguará y frío. Ando por aquí, durante la madrugada cayó un palo de agua, bien sabroso, y bueno, me provocó salir, caminar y traerles estas imágenes a pesar de la lluvia. En Venezuela se esperan 58 ondas tropicales, mucha agua y mucha lluvia, y apenas van 9 aproximadamente. Dios quiera que no haya ningún contratiempo para ninguna persona, sobre todo esas zonas vulnerables que a veces se caen las casas y eso es muy triste y ocurren hasta cosas peores. Dios quiera que esta vez no sea así. Por aquí ando, Barquisimeto, por la calle 8, naguará, para que se acuerden los que vivían por acá. Esta calle ha tomado cierto auge económico, comercial. Hay bastantes comercios, sobre todo de comida rápida. Aquí está el Instituto Montessori, el colegio. Y vamos por acá, miren el cielo como se encuentra nublado, porque como les dije, miren la calle, agua, bastante agua, cayó un palo de agua. Y hoy, bueno, por aquí vamos, hoy es viernes, Barquisimeto, son las 10 de la mañana, como les dije. Espero que les haya gustado el video anterior donde me recorro la avenida Lara a las 6:45 de la mañana, totalmente despejada. Quedó hermoso ese video. Yo acá tratando de hacerles videos bonitos de la ciudad. Y cuando agarre plata con este canal me voy para otras ciudades, Tocuyo, Quibor, Curarigua, todas esas ciudades, Naguará. Y hay mucho tráfico, pero también desgraciadamente muchos accidentes en la ciudad, sobre todo con motorizados, pero también vehículos de todo tipo. Me puse a investigar un poco y nada más en el estado Lara, en lo que va de año, van 53 fallecidos por accidentes de tránsito, según el diario La Prensa, y la mayoría por imprudencia. Terrible. A nivel nacional, por ejemplo, el Observatorio de Seguridad Vial reportó que en abril murieron 44 motorizados y 10 acompañantes por accidentes de tránsito. Una tragedia, señores. El país se está desangrando por la imprudencia, porque la mayoría de estos accidentes son imprudencia. Os acaban de ver, si quieren retroceden el video y van a ver cómo cruzó ahí un motorizado comiéndose la flecha. Entonces por eso es que suceden tantas tragedias. Tenemos que tener más conciencia. Queridos amigos, estoy por acá por la avenida Venezuela, Naguará, con calle 8. Miren, el cielo bello, el día está hermoso y fresquecito. Voy cruzando por acá por la avenida, ¿sí? Y esperamos que pasen los vehículos que van, no, ¿cómo se dice? Suaufanson, no me acuerdo cómo se llama, cómo dice la expresión. Y ya vamos llegando a Benepandeli, esta panadería por acá. Sigo por la avenida Venezuela, Naguará. Hermoso el día. Seguimos avanzando, queridos amigos. Y bueno, espero
que de verdad disminuyan esas cifras que comenté hace poco. Miren la panadería, está bien surtidita. Y seguimos por acá, por la calle 8, que como les dije, ha tomado un importante auge comercial. Yo veo comercios por todos lados. Así está el Suspire, que también tiene muchos comercios. Por ahí les hice un video, miren estas barberías, salón de belleza. Aquí antes quedaba una ferretería, todavía está. Ahí está la ferretería, por allá está un restaurante chino. Antes era de pastas italiano. Ahora es un restaurante chino. Y aquí vamos, Barquisimeto. Esta es la 25. Y esto el imán, eso de Periquito, creo que es de Periquito, repuestos de automóviles. Vamos por acá. Hoy es 14 de junio. Barquisimeto. Dentro de un rato van a ver el decanato de Economía y Ciencias Empresariales de la UCLA. Por aquí vamos todavía. Hay algunos comercios cerrados. No sé si cerraron definitivamente o no abrieron hoy. ¿Qué les puedo decir? Y este sitio se rumbea sabroso y se come sabroso. Pasil, Pastoras de Lara, tenemos basquetbol femenino en Barquisimeto también, que están jugando muy bien, van líderes. Las Pastoras de Lara, hay que ir allá al Napoleón Rodríguez, Barquisimeto. Y pronto viene la liga de baloncesto de varones profesional. Hay que ir también a esos juegos allá en el Domo. Y por supuesto Cardenales de Lara, Naguaray. Esperemos que pronto tengamos de nuevo un equipo de fútbol. Esta es una ciudad que tiene que tener de todo. Y ese metropolitano, el estadio metropolitano, pues bueno, hay que aprovecharlo. Acuérdense de seguirme en Barquisimetano allá en Instagram. 144,000, ya casi llegamos a 145,000 seguidores. Y publico todos los días. Mucho trabajo, pero bueno, reconfortante. Vamos llegando ya casi al decanato que les comenté en la UCLA. Hay buena cantidad de vehículos, amigos. Este recorrido me salió así improvisadamente, porque estaba aburrido en la casa y dije, vamos a dar una vuelta, pero no en la bicicleta, sino caminando. Y me vine por acá, que seguramente muchas personas recordarán porque estudiaron en la UCLA y se venían por acá. Pues miren esta reliquia, este teléfono. Y se venían por acá y bueno, se acordarán de este recorrido. Y vamos subiendo. Sé que en este terreno que hay a mano izquierda queda una casa, creo que eran unos alemanes. La casa quedaba en toda la cima de esta subida. Y creo que se llamaba La Colina, algo así. No recuerdo. El nombre de la quinta que quedaba aquí de la residencia está por el otro lado, por La Morán. Luego lo tomó la UCLA, que iban a construir no sé qué, y entonces quedó paralizado. Y también le iban a hacer conjuntos residenciales y tampoco se concretó eso. Ahí tienen la UCLA. Está bueno ese edificio. Seguimos subiendo rumbo a la avenida 20. También hay una noticia por ahí que han robado 2 veces a la catedral de Barquisimeto. Los amigos de lo ajeno se han metido en la catedral. Se robaron unos cables de los equipos de sonido, de la iluminación. Se robaron varias cosas y se han metido 2 veces. Los tipos ya como que están enamorados pues de las cosas de ahí. Entonces creo que ya está investigando el SIC-CPC. Porque imagínense, no se van a meter en una iglesia. En ninguna parte deberían de ingresar los amigos de lo ajeno, pero en especial una iglesia. En fin, pues, espero que den con esos malhechores, porque en Naguará últimamente habíamos recobrado cierta tranquilidad, pero parece que están volviendo a sus andanzas. La delincuencia. Dicen, la teoría que hay por ahí es que los delincuentes se fueron del país, pues en las olas migratorias,
por ahí está Donald Trump bravo y que les invadimos el país de mucha delincuencia. Eso es lo que dice Donald Trump, no sé, Trump. Y bueno, esa es una de las teorías que hay, que la gente se fue, los malhechores se fueron y por eso ha disminuido la delincuencia. La verdad que yo he andado por la calle con mi cámara así, que esta cámara tiene un valor importante. Y tranquilo, relajado, no he sentido así como que uno esté corriendo riesgo. Sí, por supuesto lo hay y uno es consciente de ello. Tampoco es que uno se va a confiar, pero no como en otros tiempos que uno el celular se lo escondía donde usted quiera imaginarse y uno se montaba en los taxis y andaba era asustado viendo a ver quién estaba en la unidad por si acaso veía un tipo mal aspecto y uno se bajaba. Por lo menos yo andaba así. Y en ciertas zonas, por lo menos la avenida Vargas, ni loco, sacaba yo un celular. Ahorita yo he grabado la Vargas y tranquilo. Y he grabado en otras zonas de la ciudad tranquilo. Y me he metido, ustedes ven los videos anteriores por La Ruega, por la Cariuceña, por un poco de sitios que tenían antes mala fama pues de inseguros. Y tranquilo, relajado, y no veo a nadie observándome ni, no sé. Es la sensación que tengo en estos tiempos. Y eso es excelente, que uno pueda sentirse así, seguro en la ciudad donde vive. Pero sí ha empezado a sonar algo por ahí, un cierto ruido de que están volviendo algunas situaciones. Y bueno, esperemos que las autoridades se aboquen a ello, pues, y mantengamos la relativa paz en ese sentido que hemos tenido, con el favor de Dios. Estamos por aquí, ¿no? Por aquí quedaba tremenda academia de baile, se llamaba Casino Dancer. Si yo me acuerdo de Rosales, señor Rosales, y también funcionó aquí breve tiempo Alianza Salsera, que ahora creo que está en la 15 entre 20 y 21, 15 o 16, una de las dos, calle. Entonces, bueno, tremenda academia también. Y bueno, el 13 fue día de San Antonio de Padua, Naguará. Hubieron varias celebraciones aquí en Barquisimeto y sobre todo en el Tocuyo, con el Tamunangue. Y felicidades a los Antonios. Es una fiesta muy tradicional acá en nuestro estado. Y bueno, cuando agarre platica de este canal, porque el canal tiene que sufragarme los costos, me lanzo para el Tocuyo para todas esas celebraciones que se den. Barquisimeto, ya estamos en la 20, ahora donde era Chocolate. Se sigue llamando así, pero de otros propietarios y otros servicios. Y aquí quedaba el Banco La Guaira, ahora en este esqueleto que también se está perdiendo. Aquí sí se podrían hacer cosas espectaculares. Bien sea para oficinas públicas o privadas o residencias. Casas para el larense que las necesita. En este super edificio donde quedaba el Banco La Guaira. Miren esa estructura que se ve muy sólida y se pueden hacer muchas residencias. Y miren lo alto que es. Esto antes era de cristal, tenía las ventanas de cristal, pues. Era imponente ese edificio. Ojalá también que se recupere. Hay unos espacios por ahí en la ciudad que sería espectacular recuperarlos. Por ejemplo, los del Triángulo del Este, que culminen esos edificios que están ahí en el Paseo Juan Guillermo Iribarren y que se los entreguen a sus propietarios, que tienen años esperando eso. Y a este edificio métanle una plata y recupérenlo para la población. Y también las torres del Cisal, pues mi concepto particular, mi opinión personal es que eso tienen que demolerlo. Y tienen que hacer un trabajito ahí interesante a nivel espiritual, porque son muchos fallecidos ahí, tristemente. Y particularmente, no sé si soy supersticioso, pero pienso que a mí no se me haría fácil vivir en una zona con esos antecedentes. Si hacen casas, no sé, es mi opinión personal. Entonces no, yo pienso que para residencias estaría bien, pero bueno. O una universidad, la extensión de alguna universidad, ese es un terreno muy amplio, en fin, pues. Las propuestas seguro que abundan, pero hay que hacer algo con esos terrenos que se están perdiendo y esas edificaciones. Y también me enteré que la gente de Tintorero está pasando trabajo, Naguará.
Un sitio tan bonito, con esas artesanías tan espectaculares. Esa gente ha tenido que cambiar de ramo. Ahora están haciendo bodegas porque ya las artesanías no se venden. La crisis ha golpeado fuerte. La gente ya no va como antes. Leí por ahí, pues, tintorero. Eso no puede desaparecer. Esperemos que las cosas mejoren para ellos y tomen el auge que tuvieron en un tiempo que había artesanos hasta de otros países y en las ferias de tintorero espectaculares. Barquisimeto, voy bajando por la 9, Naguará, rumbo otra vez a la UCLA, pero por su otra cara. Y por aquí vamos, por la 21, Barquisimeto. Miren estos edificios anaranjados hermosos. Y allá se observa la cúpula de la mezquita que se está construyendo en la 21 con 10. Una mezquita de impresionantes proporciones, Barquisimeto. Seguimos bajando por la 9, rumbo a la UCLA. Esta parte es grande. Aquí esta es la 21, vamos para la 22. Es decir, atravesamos la 21 y nos dirigimos hacia la 22 por la calle 9, Barquisimeto. Esta señora debe trabajar en la UCLA, me imagino. Y seguimos bajando. Por aquí construyeron varios edificios, no tienen mucho tiempo. A lo mejor algunos de mis seguidores no los conocen. Estos edificios anaranjados que están a mano derecha. Por aquí, por esta zona, ya por acá se empieza a observar la presencia de estudiantes, la gente que se está formando en este país, los cuadros sustitutivos, el futuro del país, como siempre se dice, echándole pichón los muchachos, porque en estos tiempos no es fácil estudiar con tantos problemas, pero hay que echarle pichón. Por ahí leí que antes, hasta no hace mucho, los estudiantes querían irse del país. Ahora hay una encuesta que salió hace poco, la vi en El Impulso, que ya no es así, que los estudiantes no piensan en irse del país. No lo sé. No sé a qué se debe y no sé qué tan científica es esa encuesta, pero así está. Revisen El Impulso y verán. Acaba de salir esos resultados. Y aquí está la UCLA, señores, tremenda universidad, de las mejores del país, hermoso, y con esos edificios, con esas instalaciones tan amplias, un poquito de capa caída, pero de pie todavía. Y eso se va a levantar si Dios quiere. Y bueno, los muchachos hay que darle todas las facilidades para que estudien, para que estudien con comodidad y rindan bastante en esos estudios, porque esa tiene que ser la contraprestación, que rindan en los estudios, todas las comodidades, hasta comedores, transporte, todo eso los tienen que tener los estudiantes, pues, para que de verdad estén en las condiciones óptimas para estudiar, pero en contraprestación, pues bueno, tienen que salir bien y tienen que investigar, innovar, revolucionar todo lo que les toque en sus carreras, pues ser puntales. Los estudiantes venezolanos se han destacado, los estudiantes ya egresados se han destacado en muchas partes del mundo y eso hay que continuarlo. Barquisimeto, aquí venden tanques de agua. Guará, se ven poderosos esos tanques ahí. Y veo emprendedores por todos lados, Naguará. A pesar de las dificultades, la gente se mueve. Barquisimeto, ya estoy en la 23. Barquisimeto. Y seguimos avanzando, pues. Por aquí quedaba la Churrasquería del Este, creo que es aquí a mano izquierda. Tremendas rumbas también, pero hace muchísimos años, bastantes. La Churrasquería del Este, aquí a mano izquierda, eso pues falleció y no han hecho nada por lo que veo ahí. Sí, yo venía mucho a la Churrasquería del Este porque yo vivo por acá mismo, cerca. Barquisimeto. Aquí a mano izquierda quedaba la churrasquería. Seguimos bajando, amigos. Ya casi llegamos a la 24 y vamos a subir por la 24 un buen tramo
a lo que se llama, creo que es la calle del Hambre Árabe, hasta ahí vamos a llegar. Y por ahí también leí que se paralizaron 38 obras de construcción en la ciudad. Pues bueno, pero es que tienen que pedir permiso, porque todo tiene permisología. Tú vas a construir, tienes que pedir permiso, esas son las normas. Entonces después te llega la autoridad y te paraliza lo que estás haciendo porque no has tramitado tu permiso. Pues. Tenemos que dejar la anarquía, queridos amigos. Ahí acabamos de ver una frutería o una feria de las comidas también que tiene bastantes años en la esquina de la 24 con 9. Vamos subiendo por la 24, miren las calles, el agua, para que vean que llovió poderoso. Y el cielo todavía está bastante copado. Amigos de Barquisimeto, de todas las latitudes y también los foráneos, recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir, que con eso ya es suficiente estímulo para mí para seguir recorriendo estas calles y estas carreras. Barquisimeto, sabroso. Por aquí ustedes me ven y voy relajado porque esto desestresa. A mí me gusta, por eso es que lo hago con facilidad, porque el que hace las cosas que le gustan, las hace con placer. Me gusta salir así, en bicicleta también. Y lo que estoy ansioso por salir a otros lugares, como les dije. Yo vivía en el Tocuyo, me conozco el Tocuyo más o menos. Estoy loco por ir para allá, para Carora. Carora que también es chévere. Yo fui 2 veces a Bucanero. Buenísimo ese sitio, toboganes y todo lo demás. Ellos cerraron y volvieron a abrir. Bueno, me gustaría ir de nuevo por allá. Y a Quibor también fui varias veces, el museo arqueológico que está por allá, para el Eneal, para Duaca, todos esos sitios yo he estado por allá. Por cierto, en Duaca abrieron de nuevo los baños de Guape, eso que está en plena, como en una especie de bosque, unas piscinas ahí, antes era espectacular. Ojalá retome su antiguo esplendor. Barquisimeto por la 24, Naguará, vamos subiendo. Allá en la esquina diagonal a donde voy quedaba una escuela de danzas muy famosa, pero creo que ya no está. Creo que era Taormina Guevara, si no me equivoco. No sé si todavía existe. Y más allá arriba queda un colegio, pero no me acuerdo el nombre. Y por aquí también está una mezquita. Por esta misma calle, más adelante, al frente del colegio. Seguimos, Barquisimeto, subiendo. Aquí les muestro un paneo de esta esquina. Barquisimeto querido, y continuamos por esta subidita y bueno, acepto cualquier sugerencia para visitar, pues lugares para visitar. Me han dicho muchas, sobre todo en Instagram, pero poco a poco porque son demasiadas. Tengo muchos planes. Tengo olvidado a Cabudare, que nunca he ido a grabar. Cabudare también lo he recorrido muchas veces. Yo estudié en la Fermín Toro y bueno, pero no he ido a grabar. Me hubiese gustado ir a los juegos de fútbol de las chicas, que el equipo de Venezuela jugó 2 veces con Colombia, pero tuve ciertas actividades que realizar, no pude ir, pero hubiese sido espectacular que les grabara el Metropolitano. Miren, aquí están los locales de comida, creo que estos son de árabes. Y seguimos por acá también se han abierto diversos negocios de comida rápida y de restaurantes también, Barquisimeto. Y sí, pues me hubiese gustado ir para allá, pues. Y bueno, Cabudare en general, recorrerlo, pues es un compromiso. Vamos a ver cuándo voy. También me gustaría ir para La Miel, que tengo amigos por allá, y para Sarare. Y también estuve en Sanare para los bailes de los Santos Inocentes. Por cierto, en el 2023, el año pasado, me invitaron. El comité organizador de los bailes del Día de los Santos Inocentes me invitó y no pude ir. No, en realidad no fui porque no tenía una cámara muy adecuada. Para allá hay que ir a grabar eso con una buena cámara, pero ya tengo una buena cámara, bastante buena. Tengo 2 en realidad.
y creo que puedo hacer un buen trabajo. Voy a lanzarme este año para allá, para Sanare, el 28 de diciembre. En Ágora, miren, los locales de comida árabe que han proliferado por acá, pues bueno, en muchas partes de la ciudad. Entonces por eso le dicen la calle del hambre de los árabes, Barquisimeto. Bueno, llego al final del video, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo video, Barquisimeto. Saludos.